Muchos malayos antes tenían en sus familias algo llamado saka. Se suponía que lo heredaría su mamá, pero ella no quiso rendirle culto. Después ocurrieron cosas extrañas en su casa, como una araña pegada en la pared que bajaba la cabeza y lo miraba. Y después de comunicarse, se enteraron de que uno de sus antepasados había matado a una mujer. Ok, hoy estoy aquí para responder las preguntas que quieren saber. Hoy el tema del que queremos hablar es sobre los sueños, así que en los sueños a veces podemos experimentar lo que llaman parálisis del sueño o ver algunas escenas extrañas, por ejemplo, soñar con animales raros o que en el sueño algún familiar viene a pedirte algo. Así que hoy vamos a responder esas preguntas. Casi todas las noches tengo parálisis del sueño y de vez en cuando también escucho sonidos o música. Además, a veces escucho a alguien susurrándome al oído que va a volver a buscarme. ¿Esto es por el estrés o es un fenómeno paranormal? La verdad creo que esta es una pregunta muy interesante porque realmente se puede ver desde diferentes ángulos. Como sacerdote taoísta, si alguien viene y me pregunta esto, normalmente lo primero que hago es decirle que vaya al médico, porque yo mismo no atribuyo un problema directamente a lo paranormal, ya que no lo sabemos. Ahora, con el avance de la medicina, a veces cuando escuchamos sonidos o algo así, puede ser paranoia o lo que llaman esquizofrenia. Ese tipo de síntomas también son posibles. Así que primero tenemos que descartar cualquier enfermedad física. Si los médicos no pueden diagnosticar nada, entonces tal vez sí sea un fenómeno paranormal. Si buscas una solución, creo que podrías intentar buscarnos a nosotros, a ver si podemos ayudarte a resolver este problema. Normalmente, si se trata de pesadillas o parálisis del sueño, suelo recomendar que lleves un amuleto de cinabrio, porque el cinabrio tiene el efecto de calmar el espíritu. Por ejemplo, nuestro espíritu tiende a vagar, especialmente cuando dormimos, porque cuando dormimos, nuestra alma realmente puede salir del cuerpo y vagar por ahí. Por eso soñamos. Así que si usas este cinabrio, puede mantener tu alma dentro de tu cuerpo y así es menos probable que te pasen esas cosas extrañas mientras duermes. Pero si la parálisis del sueño te pasa todos los días y ha sido así durante muchos años, te recomiendo que busques ayuda lo antes posible, porque eso ya es algo serio. Además, si escuchas a alguien decir voy a volver a buscarte, eso suena como una advertencia. Así que si quieres, creo que puedes buscarnos a nosotros. Así que cada vez que duermo sueño con serpientes, y este año ya he soñado con serpientes 5 veces. Últimamente he estado soñando mucho con eso, y siempre es una serpiente negra. Además, cuando duermo, siento que mi corazón late muy rápido, como si estuviera cayendo desde un lugar alto pero no puedo despertarme. ¿Qué significa eso exactamente? La verdad esto me da mucha risa, ¿ok? Normalmente, si una mujer sueña con serpientes, significa que probablemente va a tener un hijo, así se dice. Pero si eres hombre y sueñas con serpientes, eso significa que tienes muchas necesidades sexuales, o sea que tienes mucho deseo. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea que estás muy caliente, ¿eh? Por eso sigues soñando con serpientes, ya que tienen forma de órgano reproductor. Soñar con ellas diario indica deseos y necesidades insatisfechas, que se reflejan en tus sueños. Soñaste con una serpiente negra, porque tu deseo es tan grande que ya no lo soportas, y por eso aparece en tus sueños. Dices que tienes esa sensación de que el corazón te late muy rápido y que sientes como si cayeras desde un lugar alto. De verdad deberías ir con un médico tradicional chino, porque eso es un síntoma de debilidad en los riñones. Deberías buscar a un médico tradicional chino para que te ayude a regular tu cuerpo, porque si sueñas con esto todos los días y tu ritmo cardíaco también se ve afectado, normalmente está relacionado con los riñones. Los riñones y el corazón están conectados, así que ve con un médico tradicional chino para que te ayude a regular tu cuerpo y te vas a sentir mejor.
Ok, alguien preguntó que ha soñado varias veces con un familiar fallecido que le dice que tiene hambre y que no tiene dinero, y luego vuelve a soñar que ese familiar está viviendo en otro mundo. ¿Qué significa esto? En realidad, si tienes un familiar que falleció en casa y sueñas que viene a pedirte cosas o a quejarse, normalmente creemos que realmente necesita algo. Por ejemplo, cuando mi propio abuelo falleció, nosotros no seguimos la costumbre de quemar papel moneda ni nada de eso para él. Así que la primera vez que lo soñé fue al tercer día de su fallecimiento. Y soñé que él estaba en otra casa, una casa en la que yo nunca había estado. Y además, puedo describir cómo era esa casa en la que él estaba, cómo se veía y todo eso. Lo vi ahí, y la ropa que llevaba puesta estaba toda rota y desgastada. Él estaba sentado en el sofá, también todo roto. Luego me desperté, y cuando me levanté le conté a mis padres que había soñado con mi abuelo, y les dije que no sabía por qué estaba vestido así, con esa ropa. Les describí la casa, cómo era y todo eso, y en ese momento mi papá y mi mamá se sorprendieron mucho, abrieron los ojos bien grandes. Les pregunté qué pasaba, y me dijeron que la casa que yo describí era la casa de mi bisabuela, la mamá de mi abuelo, y yo nunca había estado en esa casa. Así que dijimos, qué raro, ¿por qué soñé eso? Y pensamos que tal vez era porque no le habíamos quemado una casa o cosas para él. Así que no tenía su propia casa donde vivir, ni ropa para ponerse. Por eso estaba así y por ahora estaba viviendo en la casa de mi bisabuela. Hay muchos casos así. Incluso siendo sacerdote taoísta, veo personas que hacen entierros en el mar, esparciendo cenizas. Luego, los familiares sueñan que el fallecido regresa y dice que tiene frío, quiere volver o no quiere vagar afuera. Esto ocurre frecuentemente y suele pasar algo. Así que si sueñas que tu familiar fallecido viene y te dice que no tiene dinero o algo así, simplemente hazle una ofrenda sencilla y después de eso ya no pasa nada. Tal vez después de hacer la ofrenda sueñes que viene y te da las gracias. Y en ese momento ya lo ves vestido mejor, viviendo en un lugar más iluminado. Su entorno también se ve mejor y casi siempre después sueñas cosas así. ¿Qué hacer si un fantasma aparece en tus sueños? Una vez soñé que una chica me decía, así que te gustan de este tipo. Vi la sombra de una mujer fantasma en mi hombro y al despertar aún oía el llanto de una mujer. Wow, la verdad eso sí da bastante miedo. Se siente como una película de terror japonesa. ¿Me preguntas qué hacer? Si quieres saberlo desde la perspectiva de un sacerdote taoísta, creo que podrías memorizar algunos nombres de deidades. Antes solía tener parálisis del sueño y también soñaba cosas extrañas, pero desde que empecé a recitar este mantra ya no me han pasado esas cosas. En el taoísmo hay un mantra llamado la escritura celestial de la cruz, que es un mantra astronómico y se llama Hyutian Jingyuan Leishen Puhua Tianzun. Ese es el nombre de un dios del trueno y creemos que con solo recitar su nombre, él vendrá cuando lo llames, siempre que lo invoques, él vendrá. Además, el trueno tiene la función de ahuyentar el mal, así que estos fantasmas y monstruos le tienen mucho miedo. Una vez soñé con un bebé. En el sueño era algo muy simple. Yo estaba caminando por mi casa y de repente escuché el llanto de un bebé. Entonces, cuando volteé, en el sueño vi que un fantasma de bebé se arrastraba hacia mí y me mordía el pie. Dolía mucho. En el sueño grité porque me dolía. En ese entonces yo apenas empezaba a aprender sobre el taoísmo. No sabía nada, solo conocía la escritura celestial de la cruz, así que la recité: Jiutian Jingyuan Leishen Puhua Tianzun. Cuando la recité, en el sueño vi una luz azul que bajó del cielo y ¡pum!, cayó como un rayo. Y en cuanto cayó, me desperté. Después de eso, nunca volví a soñar con esas cosas extrañas. Así que si tienes miedo puedes intentarlo. Pero yo pienso que si ese fantasma femenino está llorando, tal vez necesita tu ayuda, así que no seas tan agresivo. Puedes intentar usar el nombre de otro dios, que es Taiyi Yuku Tianzun. Este dios es conocido por salvar a los que sufren y están en dificultades, y normalmente lo invocamos en las ceremonias de liberación de almas. Él es más compasivo con estas almas perdidas. Así que, si este fantasma femenino está llorando y quiere tu ayuda, pero no sabes cómo ayudarla, puedes recitar el nombre de Taiyi Yuku Tianzun. Entonces este dios puede guiar a esa alma perdida a un lugar mejor, será mucho mejor así. No vayas a destruir a un fantasma a lo loco, así nada más.
He estado soñando con una pontiana que en mis sueños y me pide que prometa hacer 3 cosas. Entre esas 3 cosas, una es hacer sacrificios de algunos animales y otras cosas extrañas. ¿Esto tiene alguna relación con la enfermedad recurrente de mi mamá? Wow. Oye, en realidad quiero preguntarte, ¿eres malayo? ¿Eres uno de nuestros espectadores malayos? Porque esto que dices suena mucho a algo propio de los malayos. Ellos tienen su propia brujería, hay algo que se llama saka. No sé si han oído sobre esto. Yo lo supe por un amigo malayo y un ustaz. Muchos malayos tenían algo llamado saka en sus familias antiguamente. Este Saka es como un espíritu que está en la casa y mientras lo veneres, tu familia prospera, pero si no lo veneras empieza a causar problemas en la casa. Por ejemplo, puede hacer que alguien de tu familia se enferme de repente o incluso que alguien tenga un accidente y muera. Y esto se pasa de generación en generación, pero como muchas familias malayas después se volvieron musulmanas, ya no veneran ese Saka. Por eso muchas familias malayas empezaron a tener problemas, pero ellos mismos no sabían por qué. Esto me lo compartió un ustaz. Ahora pregunto, ¿este espectador es uno de nuestros compatriotas malayos? Si realmente te encuentras con esto, creo que deberías resolverlo lo antes posible y seguramente está relacionado con la enfermedad de tu mamá. Un amigo malayo que tuve antes, en su familia, tenían esa cosa. Su mamá lo sabía, o sea, desde la generación de su mamá ya existía eso que llaman saka. Y se suponía que debía pasarle a su mamá, pero ella no quiso rendirle culto porque pensaba que era algo maligno. Pero después empezaron a pasar cosas muy extrañas en su casa. Por ejemplo, su papá de repente tuvo un accidente de coche y falleció. Luego su mamá tuvo diabetes. Y nunca se curaba, siempre tenía enfermedades extrañas, aquí una cosa, allá otra cosa. Y cuando le tocó a él, también empezó a tener enfermedades extrañas todo el tiempo. Y siempre soñaba con una mujer fantasma, como una araña, trepada en la pared de su cuarto, mirándolo hacia abajo, y eso pasaba todas las noches. Luego, cuando despertaba, tenía marcas de rasguños en el cuerpo, y después se asustó mucho y se mudó de ahí. El Saka no se fue con él, pero como su hermana seguía ahí, empezó a atacar a su hermana. Cada noche, cuando ella dormía, se asustaba, lloraba, y al despertar tenía marcas de rasguños y cosas así. Y al final, ¿cómo lo resolvieron? Fueron a buscar a un ustaz, que es como un líder religioso malayo, para que los ayudara a resolverlo. ¿Y cómo lo hicieron? Fueron a buscar el origen. Y entonces descubrieron que el Saka en realidad venía de una daga, una especie de cuchillo curvo que tenían en la familia. Y ese cuchillo estaba cubierto con una tela amarilla. Ese objeto se heredaba por generaciones, solo sabían que era una reliquia, sin saber que el cuchillo sellaba a ese espíritu femenino. Y después de hablarlo se enteraron de que uno de sus antepasados había matado a una mujer. Luego atrapó el espíritu de esa mujer, lo encerró como si lo hubiera capturado. Le dijo que tenía que servirle, en realidad era una especie de brujería. Le dijo, tienes que servirme, tienes que olvidarte de mí y así no te haré sufrir. Así que esto se fue pasando de generación en generación. Pero hay algo que ellos no sabían y es que este tipo de brujería tiene un precio. Si haces este tipo de cosas, tal vez en vida te vaya muy bien, tengas mucho éxito en los negocios, te vuelvas alguien importante, cosas así. Pero después de morir, tu alma le pertenece a él, así que el espíritu de esa mujer se va haciendo cada vez más fuerte. Por eso cuando quieren romper esta maldición, porque ya se convierte en una maldición, toma mucho tiempo para solucionarlo, pero al final sí lo lograron. Sí, así que si te encuentras con este problema, te aconsejo que busques ayuda lo antes posible. Desde que mi abuelo falleció en 2019, empecé a sentir la presencia de espíritus, ya sea en casa o fuera. ¿Eso es normal? Wow, la verdad es que es la primera vez que escucho algo así. Creo que tal vez es una coincidencia o simplemente pasó por casualidad. Es decir, puede que hayas llegado a una etapa en la que tú mismo has practicado algo o de repente tu sensibilidad aumentó, por eso empezaste a sentirlo. También hay otra posibilidad y es que tal vez cuando tu abuelo falleció, en el funeral puede haber algo de mala energía.
Nosotros le llamamos mala energía, porque sabes, cuando una persona muere hay mala energía, por eso dicen que tienes que evitarla. Por ejemplo, cuando están clavando el ataúd, todos tienen que voltear la cabeza, o cuando el espíritu regresa, nadie puede estar en casa, cosas así, porque esa mala energía existe, y esa mala energía puede afectar nuestro cuerpo de diferentes maneras. Algunas personas se enferman, y otras incluso pueden morir. Todo es posible, quizá en ese momento entraste sin querer en contacto con esa mala energía, lo que afecta a tu cuerpo y aumenta tu sensibilidad repentinamente. Hay una teoría que dice que si nunca has sentido nada en toda tu vida, pero una vez llegas a sentir algo relacionado con lo paranormal, después de esa experiencia ya podrás sentirlo siempre, porque ya sabes cómo es esa sensación, cómo es la energía de esos espíritus, entonces después de eso te será más fácil percibir su energía. Hay una teoría así, pero no sé si sea verdad o mentira. Pero si esto te ayuda a entender tu propia situación, creo que puedes aceptarlo. Pero yo pienso que si sientes la presencia de estos espíritus o cosas paranormales y no afectan tu vida, entonces no te preocupes demasiado por eso. Entre más pienses en ello y más lo experimentes, más fuertes serán tus sentidos. Así que si te da miedo, mejor no pienses en eso y actúa como si nada hubiera pasado. Pero si quieres fortalecer esa habilidad, entonces experimenta más. Mientras más lo experimentes, más lo vas a sentir. Desde pequeño siempre he tenido sueños muy reales. Por ejemplo, sueño que estoy huyendo, vagando o haciendo cosas muy extrañas. Y ahora que soy adulto, eso se ha convertido en que a veces tengo parálisis del sueño. Entonces quiero preguntar, ¿esto realmente tiene algo que ver con lo paranormal o no tiene ninguna relación? Yo creo que en realidad no tiene nada que ver con lo paranormal, no es algo aterrador ni nada por el estilo. En realidad creo que esto es un problema de debilidad física. Desde la perspectiva de la medicina tradicional china, realmente es porque tu hígado no está bien. El hígado guarda el alma. Decimos que cuando dormimos, nuestra alma se guarda en el hígado. Así que si tu hígado no está bien, tu alma puede salirse. Y cuando eso pasa, empiezas a tener sueños extraños, vas a diferentes mundos, sueñas que vas a distintos lugares, haces cosas diferentes y convives con distintas personas. Como tu alma no está estable, es muy fácil que otras cosas paranormales te ataquen. Así que en realidad, si quieres resolver esto, es muy fácil de solucionar. Solo ve con un médico de medicina tradicional china para regular tu cuerpo y después estarás bien. No te preocupes demasiado. Ya que hoy estoy hablando de sueños, voy a compartir una historia reciente. Como sabes, acaba de pasar el 7º mes chino y durante ese mes alguien vino a buscarme para que la ayudara a resolver un problema paranormal. Ella me contó que en su casa viven 3 personas, ella, su esposo y su hijo. Y luego su hijo todas las noches empezaba a señalar la ventana y decía, mami, mami, tío, tío, tío. Ellos se asustaron y preguntaron, ¿qué tío? Tenían miedo, y después de que esto empezó, todas las noches sufrían parálisis del sueño, como si un fantasma los presionara mientras dormían. Además, la dueña de la casa siempre soñaba que algo la perseguía, que había un fantasma en sus sueños que la quería poseer, así que vino a buscarme para pedir ayuda. Al principio pensé que tal vez solo era, ya sabes, un simple sueño, quizá toda la familia estaba estresada o algo así. No le di mucha importancia, pero después ella realmente parecía necesitar ayuda, así que fui a su casa. Cuando llegué, le pregunté a la dueña si podía ver su casa, dar una vuelta, y ella dijo que sí. Caminé por ahí y ya sabes, en los departamentos HDB hay un pasillo en medio. Mientras caminaba, de repente vi que realmente había un tío. Vi a un señor con camiseta sin mangas y todo su cuerpo era azul. Vi que entraba a un cuarto desde el pasillo y pensé, ¿quién es ese? Rápidamente fui a buscar a la dueña de la casa y le pregunté, oye, ¿tienes algún tío aquí? Le gusta usar camisetas sin mangas de esta altura y le describí cómo se veía. También mencioné que debía haber muerto por enfermedad, pues era azul. Ella dudó, pero luego recordó y dijo que sí. Su tío materno acababa de morir de cáncer de pulmón. Entonces ella pues me creyó, confió en mí. Yo le pregunté,
pero ¿por qué ese tío estaría aquí? Le dije que no sabía por qué ese tío había venido. Tal vez eran muy cercanos. Ella dijo que sí, que era muy cercana a él y que su hijo era especialmente cercano a él. Entonces me contó que el cuarto al que entró ese tío, en realidad, era el cuarto de su hijo. Entonces dije, con razón. Luego le pregunté si su hijo lloraba cada vez que hablaba del tío. Ella dijo que no, que su hijo solo señalaba y decía, tío. Entonces le dije, entonces probablemente tu hijo realmente vio a tu tío, por eso les contó. Además, si hay un espíritu en la casa, de alguna manera los miembros de la familia se ven afectados. Y una de las características de esa influencia es que sueñas mucho. Y también tienes sueños donde sientes que algo te aplasta en la cama. Porque decimos que los vivos y los muertos no deben compartir el mismo espacio, ¿sabes? Las personas y los fantasmas no deberían vivir en el mismo lugar. Así que si él acaba de morir y tiene algo que pedirte, vendrá todos los días a tratar de hablar contigo y eso va a agotar tu energía. Por eso ella siempre sueña cosas extrañas o sueña que la presionan en la cama, porque ese es tu cuerpo, es tu alma resistiéndose a influencias externas. De hecho, después simplemente le ayudamos a hacer una limpieza espiritual y rociamos agua bendita en su casa, y después de eso ya no pasó nada. Por supuesto, también protegía a su hijo para que ya no viera esas cosas. Así que después de hacer todo eso, al día siguiente, su hijo ya no volvió a hablar de cosas extrañas. Pero ese día, la dueña de la casa todavía tuvo un sueño, y me dijo que aún soñaba, pero esta vez no sintió que alguien la poseyera, aunque seguía soñando. Así que le dije, ve a comprar unas tijeras, ponlas en un sobre rojo y colócalas debajo de la almohada. Esto lo escuché de otras personas y sí funciona. Ella realmente lo hizo y funcionó. Después de eso ya no pasó nada. Así que a veces siento que es muy curioso, ¿sabes? A veces sueñas con fantasmas y lo primero que piensas es, ¿me va a pasar algo? ¿Alguien viene por mi vida? Porque hemos visto muchas películas, pero a veces solo vienen a pedir ayuda, solo necesitan tu ayuda. Sí, porque después descubrimos que los hijos de su tío creen en otra religión. Así que tal vez no recibió algunas ofrendas o algo así, por eso vino a buscar su ayuda. Así que, caso por caso, no todos los sueños tienen que ver con cosas paranormales, pero si sí tienen que ver, tienes que buscarnos para ayudarte. Si lo dejas pasar, de verdad pueden pasar cosas malas. Gracias por enviarnos sus preguntas, así que si tienen más dudas y quieren que les ayudemos a resolverlas, pueden dejar sus comentarios en nuestro TikTok o en nuestro canal de YouTube. También tenemos un formulario de Google donde pueden dejar sus mensajes. Bueno, entonces nos vemos en el próximo episodio. Adiós.